¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo donde deseas cambiar, pero algo dentro de ti te convence de que no puedes? ¿Has sentido esa voz interna que te dice, así soy yo, siempre he sido así, ya no voy a cambiar? Hoy quiero decirte algo que puede marcar tu vida. Tú puedes cambiar, y no solo puedes, Dios quiere que cambies. Y no para hacerte sentir que no eres suficiente, sino porque dentro de ti hay un potencial que aún no has descubierto, una versión tuya que está esperando ser manifestada. Dice la palabra de Dios en Mateo 9:29. Entonces tocó sus ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Jesús no solo estaba sanando la vista física de dos hombres ciegos, estaba revelando un principio eterno. El cambio, la transformación y el milagro comienzan cuando tú crees que pueden suceder. No depende únicamente del poder de Dios, sino también de tu fe. Imagina esto, lo que estás esperando que cambie en tu vida, ese hábito, esa debilidad, esa forma de reaccionar, esa herida que no logras sanar, no necesita un milagro externo, necesita una decisión interna, creer que puedes cambiar. Dile a alguien, aunque estés solo, dilo en voz alta, yo puedo cambiar. Dilo otra vez, pero con fuerza, yo puedo cambiar, porque no hay actitud, temperamento, hábito o dolor que no pueda ser transformado por el poder de Dios y por tu fe en Él. Nadie ha nacido con una actitud inalterable, nadie está condenado a ser el mismo toda la vida. El cambio no sucede por casualidad, el cambio se construye, se decide y se sostiene con fe. Una nueva actitud no llega por sí sola, se desarrolla con conciencia, con oración, con disciplina. Y hoy quiero hablarte precisamente de eso, de la importancia de creer que tú puedes cambiar y que tú debes cambiar. Muchos se esconden detrás de la excusa de yo siempre he sido así. Lo repiten tanto que terminan creyéndolo como una verdad absoluta. Pero déjame decirte algo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corinthians 5:17. No dice algunas cosas, dice todas. Eso incluye tu forma de pensar, tu carácter, tus emociones, tus reacciones, tu manera de verte. Nunca es tarde para cambiar. El crecimiento exige cambio y el cambio exige movimiento. Cuando dejas de cambiar, dejas de crecer. Y cuando dejas de crecer, comienzas a morir, no físicamente, sino espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. El mundo rechaza el cambio porque el cambio duele, pero el mismo dolor que hoy sientes es la señal de que algo dentro de ti está listo para transformarse. Recuerdo una historia que siempre me hace pensar en esto. En una iglesia de Texas había una secretaria muy rígida, muy estructurada. Un día entró un ranchero con su sombrero enorme y preguntó con voz fuerte, ¿dónde está el cerdo que predica los domingos? Quiero verlo. La secretaria, ofendida, se levantó indignada y le dijo, aquí no se habla así, se dice reverendo o pastor, no cerdo. El hombre se disculpó y dijo, no quise ofender, señora. Lo que pasa es que escuché que el pastor necesitaba $1 millón para el nuevo templo y yo vine a donarlo. En ese momento la secretaria cambió el tono, se enderezó y dijo, un momento, voy a buscarle al puerco. A veces el cambio llega cuando comprendemos que aferrarnos a nuestras viejas actitudes nos está alejando de bendiciones que ya estaban preparadas para nosotros. Cambiar no te hace débil, te hace sabio. No cambiar, eso sí, te estanca, te seca, te apaga, porque quien no cambia no avanza, y quien no avanza termina quejándose de la vida que él mismo decidió no transformar. Dile a alguien o a ti mismo, tengo que cambiar. No lo digas por obligación, dilo como una promesa. Voy a cambiar, pero entiende algo, el cambio no viene solo por desearlo. Cambiar no es cuestión de emoción, es cuestión de decisión. Muchas veces has dicho, voy a hacerlo, voy a cambiar, y no ha pasado nada. No porque no quisieras, sino porque perdiste la fe en ti mismo. Y cuando alguien pierde la fe en sí mismo, se paraliza, deja de intentarlo, y peor aún, deja de creer que Dios puede usarlo. Por eso Jesús dijo, conforme a tu fe,
porque la fe no solo se dirige hacia Dios, también se dirige hacia ti. Dios cree en ti, pero si tú no crees en ti, Él no puede obrar a través de ti. ¿Cuántas veces has comenzado un año diciendo, ahora sí, este año voy a ser diferente, voy a cuidar mi cuerpo, voy a ser constante, voy a acercarme más a Dios? Pero pasa el tiempo y todo sigue igual, no porque Dios no quiera ayudarte, sino porque tú dejaste de creer que podías hacerlo. Hoy el Espíritu Santo quiere restaurar esa fe en ti, esa fe que no solo mira al cielo, sino que también mira al espejo y dice, Dios está conmigo y yo puedo lograrlo. No importa cuántas veces fallaste, cuántas veces dijiste ya no más y volviste a caer. El fracaso no te define. Lo que te define es tu decisión de levantarte una vez más y creer que puedes cambiar. Dios no te pide perfección, te pide disposición. Él no necesita gente perfecta, necesita gente que diga, aquí estoy, Señor, cambia lo que tengas que cambiar. Y cuando esa oración sale de lo profundo del alma, los cielos se abren, porque Dios siempre responde al corazón que desea ser transformado. Así que hoy, antes de seguir con este mensaje, quiero que repitas algo conmigo. Creo en Dios, creo en mí y creo que puedo cambiar, porque cuando tú crees, Dios actúa. Cuando tú das un paso, el cielo se mueve, y cuando tú decides cambiar, el universo entero se alinea para ayudarte a hacerlo. ¿Sigo o paro? Cuando Jesús pronunció aquellas palabras, conforme a vuestra fe os sea hecho, no estaba dando una fórmula mágica, estaba revelando un principio espiritual profundo, que la vida se transforma desde dentro hacia afuera. No basta con esperar que las circunstancias cambien, ni que alguien nos rescate. El verdadero cambio ocurre cuando creemos con todo el corazón que es posible. Y ese tipo de fe no es una emoción pasajera, es una decisión sostenida, una convicción que se mantiene incluso cuando nada parece funcionar. Creer que puedes cambiar es reconocer que dentro de ti hay más potencial del que imaginas. Es mirar tus propios límites y aún así avanzar. Es elegir caminar cuando todo parece estancado. Es resistir la voz interior que susurra, no puedes, y responderle con una calma firme, sí puedo y lo haré. Nadie cambia de la noche a la mañana. El cambio auténtico no es un espectáculo, es un proceso silencioso, a veces doloroso, pero siempre liberador. Es como una semilla bajo la tierra, invisible durante semanas, pero viva, empujando hacia la luz. Así trabaja Dios en nosotros, en ese espacio interior donde no llega la mirada de nadie. Hay quienes dicen que no pueden cambiar porque han sido así toda la vida, pero ¿de verdad crees que Dios te creó para que vivieras repitiendo los mismos patrones, reaccionando de la misma manera, encerrado en el mismo ciclo? Number. Fuiste creado para crecer, y crecer implica romper con lo que ya no te sirve. Piénsalo. Cada vez que te aferras a la idea de así soy yo, estás defendiendo una versión antigua de ti, una que quizá fue necesaria en algún momento, pero que hoy ya no encaja con el propósito que Dios tiene para ti. Cambiar no significa negar lo que fuiste, sino honrar lo que estás llamado a ser. Hay un instante, casi imperceptible, en el que la vida te confronta. O cambias o repites. Y lo que determines en ese punto define el curso de tu historia. Porque quien no cambia no se detiene simplemente, retrocede. El que deja de aprender, olvida. El que deja de crecer, se marchita. El cambio, por tanto, no es una opción espiritual, es una necesidad vital. Dios no nos llama a permanecer iguales, nos llama a avanzar. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, dice el libro del Apocalipsis, y ese todas también te incluye a ti. Pero para cambiar no basta con desearlo, hay que creerlo. La fe no es solo confiar en que Dios puede hacerlo, es también creer que Él puede hacerlo en ti. Muchos oran por milagros sin darse cuenta de que el mayor milagro que Dios puede obrar no está afuera, sino dentro. Transformar la mente, sanar las emociones, romper cadenas invisibles que han atado generaciones. Si miras la historia, verás que cada persona que Dios usó
pasó primero por una transformación interna. Moisés tuvo que dejar atrás la inseguridad antes de liberar a su pueblo. Gedeón tuvo que enfrentarse a su propia sensación de inferioridad antes de vencer a los madianitas. Y David, antes de ser rey, tuvo que aprender a creer en sí mismo mientras cuidaba ovejas. Ninguno de ellos nació preparado. Todos fueron procesados, y ese proceso empieza contigo. No importa si tu historia está llena de caídas o si crees que ya es tarde. Dios no trabaja con lo que fuiste, sino con lo que estás dispuesto a hacer. Y si hoy decides creer, aunque sea con un hilo de fe, ese será el comienzo de algo nuevo. Quizá has intentado cambiar muchas veces y no lo has logrado. Ha prometido dejar un hábito, superar un miedo, cerrar un ciclo, pero el cambio no ocurre solo con fuerza de voluntad. Ocurre cuando la mente y el espíritu se alinean, cuando entiendes que Dios no te pide que seas perfecto, sino que te dejes moldear. Imagina a Dios como un alfarero que tiene una vasija entre sus manos. Si la vasija se rompe, no la desecha, la vuelve a hacer con la misma arcilla, con el mismo material, pero con un nuevo diseño. Así es como Él trabaja contigo. No te descarta por tus errores, los usa como materia prima para construir algo más sólido. Por eso, creer que no puedes cambiar es en el fondo dudar del poder de Dios en tu vida. Si Él pudo crear el universo con una palabra, ¿cómo no va a poder transformar tu carácter, tus pensamientos, tu manera de vivir? La fe que mueve montañas también puede mover tus miedos, tus hábitos, tus limitaciones. El cambio no te exige que seas fuerte todo el tiempo, sino que estés dispuesto. No se trata de demostrar nada, sino de permitirle a Dios que haga en ti lo que tú ya no sabes cómo hacer. Él no te pide que llegues transformado, te pide que llegues dispuesto. Y entonces, cuando das ese paso, algo sucede. No siempre hay relámpagos ni señales visibles, pero algo dentro de ti empieza a ordenarse. Las mismas cosas que antes te derrumbaban ya no tienen el mismo poder. Las palabras que antes te herían comienzan a perder fuerza. Y poco a poco te das cuenta de que no eres la misma persona que empezó este camino. Creer que puedes cambiar no es arrogancia, es fe, es confiar en que el Dios que empezó la buena obra en ti la va a perfeccionar. Es entender que el cambio no es una amenaza, es una promesa. Así que si hoy sientes que has llegado al límite, que no puedes más, que nada se mueve, recuerda esto. El límite que ves no es el final, es la frontera donde Dios comienza a actuar. Cierra los ojos un instante y repite en silencio: Señor, enséñame a creer que puedo cambiar. Enséñame a creer que tú puedes hacerlo en mí. Porque el día en que comiences a creerlo, ese día, aunque nada afuera parezca distinto, todo dentro de ti habrá comenzado a ser nuevo. Hay un momento en la vida en que ya no basta con escuchar palabras de ánimo o comprometerte a ti mismo que harás las cosas de otra manera. Llega un instante en que el cambio se vuelve una necesidad vital, un llamado interno que ya no puedes ignorar. Es como si algo en tu interior despertara y dijera: no puedo seguir viviendo igual. Ese es el punto en el que Dios empieza a obrar, no cuando todo está claro, sino cuando finalmente te atreves a reconocer que no puedes seguir cargando con lo mismo. A menudo creemos que el cambio empieza cuando todo se acomoda, cuando las circunstancias mejoran, cuando la motivación llega. Pero no, el verdadero cambio comienza en medio del desorden, cuando todavía hay caos, dudas y miedo. Comienza cuando eliges moverte, aunque no sepas hacia dónde. Dios no espera a que tengas todo resuelto para transformarte. Te transforma mientras avanzas. Así fue con Moisés, con Gedeón, con David, y así será contigo. El cambio no es una línea recta ni un salto repentino. Es un camino que se va revelando paso a paso, con fe, con tropiezos, con pequeñas victorias que, vistas desde lejos, se convierten en grandes conquistas. Pero hay algo esencial que debes entender. No puedes cambiar si sigues defendiendo tus viejos pensamientos. Es imposible avanzar mientras te justificas. El cambio exige que sueltes las razones con las que has protegido tus miedos, que dejes de explicar por qué no puedes y empieces a descubrir cómo sí. Tu mente es el terreno donde comienza toda transformación.
Antes de cambiar tus acciones, tienes que cambiar tu manera de pensar. La Biblia dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso significa que cada pensamiento puede acercarte a lo que Dios quiere hacer en ti o alejarte de ello. No puedes tener una vida nueva con una mente vieja. Y aquí está la parte más difícil. Cambiar la mente duele, porque la mente se aferra a lo conocido, incluso si eso conocido te hace daño. Preferimos lo familiar al vacío que produce lo nuevo, pero el crecimiento espiritual y personal siempre exige un salto hacia lo desconocido. Hay personas que oran por un milagro, pero no están dispuestas a soltar lo que las mantiene en el mismo lugar. Dicen, Señor, cámbiame, pero siguen alimentando los mismos pensamientos que las hunden. Quieren resultados distintos con hábitos idénticos. Y eso no funciona. El cambio no ocurre por acumulación de promesas, sino por decisiones pequeñas y constantes. La fe no es una emoción, es una acción sostenida. Creer que puedes cambiar es levantarte todos los días, incluso cuando no ves resultados, y seguir avanzando. Imagina por un momento que tu vida es una casa. En cada habitación hay recuerdos, ideas, heridas, creencias que has ido guardando con los años. Algunas te sirven, otras ya no. Dios toca la puerta y te dice, déjame entrar, quiero ayudarte a ordenar. Pero no puede hacerlo si tú no le abres. No puede limpiar lo que tú insistes en esconder. Él no fuerza la puerta, espera a que decidas abrirle el corazón. Y cuando finalmente lo haces, no entra con reproches, sino con paciencia. Empieza a mover muebles, a levantar polvo, a sacar cosas que ya no sirven. Es incómodo porque ves partes de ti que no querías mirar. Pero es necesario porque solo lo que se expone puede ser sanado. Esa es la naturaleza del cambio. Incomoda al principio, libera al final. Lo que al principio te duele, después te da paz. Lo que al principio parece pérdida, después se convierte en ganancia. A veces nos resistimos a cambiar porque tenemos miedo de perder nuestra identidad. Pensamos, si dejo de ser así, ¿quién voy a ser? Pero en realidad, el cambio no te quita, te revela. Te muestra la versión de ti que Dios imaginó desde el principio, antes de que las heridas, los fracasos o los miedos deformaran tu esencia. Cada proceso de transformación tiene su propio ritmo. No hay relojes en el alma. Hay personas que tardan meses en sanar lo que otros logran en años. Lo importante no es la velocidad, sino la dirección. Mientras te muevas hacia la luz, aunque sea lento, estás avanzando. Y si un día sientes que retrocedes, no te castigues. Todo proceso tiene recaídas. Lo importante es no quedarte ahí, porque Dios no mide tu valor por tu perfección, sino por tu perseverancia. Lo que hoy parece un paso pequeño puede ser el comienzo de una nueva historia. Piensa en la historia de Moisés, un hombre inseguro, con un pasado lleno de errores, que huyó de Egipto creyendo que su tiempo había terminado. Sin embargo, en medio del desierto, Dios lo encontró. No lo buscó en el palacio, lo buscó entre el polvo, cuando ya no quedaba nada de su orgullo. Y allí, frente a una zarza ardiente, Moisés descubrió que aún había propósito para él, que Dios no había cambiado de idea, que el mismo que lo llamó en Egipto seguía creyendo en él, aunque él ya no creyera en sí mismo. Dios hace lo mismo contigo. Él no te llama cuando te sientes fuerte, te llama cuando estás débil, porque quiere demostrarte que no se trata de tus capacidades, sino de su poder. Él no espera a que seas perfecto. Empieza a trabajar desde tus grietas. Por eso, si hoy te sientes roto, confuso o estancado, no es una señal de fracaso, es una señal de inicio, porque todo cambio profundo comienza con una crisis. La incomodidad es el lenguaje con el que Dios te dice, es hora de moverte. La fe es precisamente eso, moverte sin tener todas las respuestas, confiar cuando no entiendes, avanzar cuando no ves, cambiar, aunque todavía te duela el intento anterior. Y cuando das ese primer paso, Dios no se queda mirando desde lejos. Él camina contigo, te fortalece, te levanta, te recuerda quién eres. Te dice, no temas, yo estoy contigo. Y esas palabras son suficientes para comenzar de nuevo. Así que no esperes el momento perfecto para cambiar. El momento perfecto no existe. Existe el ahora.
el mismo ahora en el que estás leyendo esto. Este es el punto de partida. No necesitas más señales, solo necesitas creer, porque en el instante en que eliges creer que puedes cambiar, el cielo ya comenzó a moverse a tu favor. El cambio verdadero no empieza con grandes gestos, sino con una decisión silenciosa: dejar de huir, porque en el fondo eso es lo que hacemos durante años. Huimos de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que tememos. Fingimos que no pasa nada, que lo tenemos todo bajo control, que ya estamos bien, pero lo no resuelto no desaparece, solo se disfraza. Lo que no se enfrenta, regresa, siempre. Hay un momento en que Dios, con una ternura que desarma, te detiene en medio de tu rutina y te susurra: ya es hora de mirar hacia adentro. No para juzgarte, sino para sanarte. Porque el cambio no consiste en añadir cosas nuevas, sino en limpiar lo que te impide brillar. Cuando Moisés huyó al desierto después de matar al egipcio, no era solo Egipto lo que dejaba atrás. Huía de sí mismo, cargaba con la culpa, el miedo, la vergüenza. Creía que su historia estaba terminada, que su error lo había descalificado. Pero Dios no había cerrado el capítulo. Lo esperó 40 años hasta que Moisés dejó de justificarse. Y fue entonces cuando ya no tenía nada que demostrar, cuando escuchó la voz en la zarza ardiente. El cambio ocurre así. Dios espera a que te detengas. No puede hablarte mientras corres. Te habla cuando al fin te sientas, respiras y admites: ya no puedo seguir igual. En ese momento, el desierto se convierte en un lugar sagrado. No porque sea cómodo, sino porque allí se escucha mejor la voz de Dios. Lo primero que Dios hace cuando quiere transformarte no es darte poder, es darte conciencia. Te muestra quién eres y quién podrías ser. Y esa revelación a veces duele, porque te obliga a mirarte sin máscaras. Pero no hay liberación sin verdad. La Biblia lo dice con claridad: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad sobre ti mismo no es condena, es un espejo que te recuerda que fuiste hecho para algo más grande que tus errores. Moisés, frente al fuego que no se consumía, escuchó el llamado: he visto la aflicción de mi pueblo y te envío para libertarlo. Y su respuesta fue la que muchos damos: yo no puedo, no soy capaz. La voz del miedo siempre es la primera en hablar cuando Dios te llama a cambiar. Es el eco de tus fracasos pasados, recordándote lo que no lograste. Pero la fe es más que memoria, es visión, es creer en lo que todavía no ves. Dios no discutió con Moisés, no trató de convencerlo con halagos, solo le hizo una pregunta: ¿qué tienes en tu mano? Y lo que Moisés tenía era una vara, algo simple, cotidiano, sin valor aparente. Pero Dios puede convertir lo común en milagroso cuando tú decides creer. Esa vara se convirtió en el instrumento de su propósito. El mensaje era claro: no necesitas ser alguien diferente para comenzar a cambiar. Solo tienes que ofrecer lo que ya tienes: tu voz, tu historia, tu tiempo, tu corazón. Dios no espera perfección, espera disposición. Cambiar no es renunciar a tu identidad, es permitir que Dios revele su propósito en ella. Durante años, Moisés se vio como un fugitivo, pero en los ojos de Dios seguía siendo un libertador. Lo mismo pasa contigo. Quizás tú ves un pasado roto, pero Dios ve una misión pendiente. El proceso de cambio comienza cuando decides dejar de definirte por lo que hiciste y empiezas a definirte por lo que estás llamado a hacer. Y esa es una línea muy fina, pero decisiva. Mientras sigas mirándote a través de tu historia, no verás tu destino. Gedeón, por ejemplo, estaba escondido cuando Dios lo encontró. Se consideraba el más pequeño, el menos preparado, el menos digno. Y sin embargo, el ángel lo llamó hombre esforzado y valiente. ¿Te das cuenta? Dios no le habló a su miedo, le habló a su esencia. No le recordó su pasado, le reveló su potencial. A veces, el cambio comienza cuando permites que Dios te nombre de nuevo. Él no te llama como el mundo te llamó, ni como tú te llamas cuando piensas en tus fracasos. Él te llama por lo que ve en ti, no por lo que tú ves en el espejo.
pero el cambio requiere obediencia. No hay fe verdadera sin acción. Moisés tuvo que regresar a Egipto. Gedeón tuvo que salir del escondite y tú tendrás que dar ese paso que llevas tiempo evitando. El cambio no ocurre en la comodidad, ocurre en el movimiento. Dios no transforma lo que tú te niegas a exponer. Habrá miedo, por supuesto, siempre lo hay. El miedo es la prueba de que estás tocando el borde de algo nuevo, pero cada paso que das, aunque tiemble tu voz, aunque sientas que no puedes, es una declaración de fe. Creo más en lo que Dios dice de mí que en lo que el miedo me susurra. El cambio también exige paciencia. Nos gusta pensar que la transformación es inmediata, pero los procesos de Dios son profundos y por eso toman tiempo. Mientras Moisés hablaba con Faraón, nada parecía cambiar. El pueblo seguía sufriendo, las circunstancias seguían cerradas, pero lo invisible ya estaba en movimiento. A veces, mientras parece que todo sigue igual, Dios ya está trabajando. Por eso, no te frustres si tu progreso no se ve. No midas tu avance por resultados visibles, sino por la constancia con la que sigues creyendo. La fe no siempre produce evidencias instantáneas, produce raíces, y las raíces crecen en silencio. Gedeón también dudó, pidió señales, quiso estar seguro antes de actuar, y Dios, con paciencia, se las dio. Pero llegó un momento en que tuvo que decidir, o seguir pidiendo pruebas o salir a luchar. No se puede avanzar con un pie en la fe y otro en la duda. El cambio ocurre cuando dejas de preguntar si puedes y simplemente lo haces. En ese instante, lo imposible se abre. Moisés vio el mar dividirse. Gedeón vio al enemigo huir. Y ambos descubrieron que Dios nunca exagera cuando promete. Tú también lo verás. Lo verás cuando mires atrás y entiendas que aquel dolor te estaba preparando, que cada fracaso fue una lección, que cada lágrima fue una semilla, que nada fue en vano, porque Dios no desperdicia sufrimientos, los transforma en sabiduría. El cambio, al final, no se trata solo de ser diferente, sino de ser libre. Libre de tus miedos, de tus culpas, de tus pensamientos limitantes, libre para ser quien siempre estuviste destinado a ser. Y cuando esa libertad llega, no hay vuelta atrás. Empiezas a caminar con una paz nueva, con una certeza silenciosa. Sí puedo cambiar, porque Dios sigue creyendo en mí. A veces, el cambio no llega como un rayo de luz, ni como una revelación celestial. Llega como un susurro, una sensación casi imperceptible de que algo en ti ya no encaja con la vida que llevas. No sabes bien cuándo empezó, pero lo sientes. Lo que antes te servía ya no te sostiene. Las palabras que antes te calmaban ya no te alcanzan y el lugar donde estás ya no te permite crecer. Es entonces cuando Dios empieza a moverte, sin gritos, sin prisas, con la delicadeza de quien conoce los ritmos del alma. El cambio no siempre se anuncia. A veces se disfraza de rutina, de cansancio o incluso de pérdida. Pero detrás de todo eso hay un propósito mayor. Dios no te quita nada sin intención. Simplemente crea espacio para algo nuevo. El problema es que a menudo confundimos el movimiento con el caos, la transformación con el castigo, y resistimos. Nos aferramos a lo conocido como si fuera seguridad, cuando en realidad es una jaula. David entendió esto mejor que nadie. Cuando el profeta Samuel lo ungió como futuro rey, nada cambió de inmediato. No hubo tronos ni coronas. Volvió al campo, a cuidar ovejas, a hacer lo mismo de siempre. Pero algo dentro de él ya no era igual. Llevaba una promesa escondida en el corazón, una certeza que aún no se manifestaba. Y ahí está el secreto del cambio. Dios transforma primero por dentro antes de hacerlo por fuera. Mientras los demás veían a un joven pastor, Dios veía a un rey en proceso, y ese proceso fue largo, lleno de silencios, de injusticias, de persecuciones, de noches donde la fe pendía de un hilo. Pero en cada batalla, en cada soledad, en cada canción compuesta entre lágrimas, David se estaba convirtiendo en el hombre que debía ser. Así ocurre también contigo.
Dios no trabaja con prisas porque no quiere darte algo que todavía no estás preparado para sostener. El cambio requiere profundidad, raíces, madurez, y esa madurez solo nace en el proceso. Quizá ahora mismo estás en esa etapa intermedia, donde nada parece tener sentido, donde sientes que haces esfuerzos y no ves resultados, que das pasos y no avanzas. Pero el silencio no significa ausencia, significa formación. El desierto no es castigo, es entrenamiento. Nadie se convierte en rey sin antes pasar por la escuela del anonimato. Mira cómo actuaba David. No se quejaba de estar en el campo. No dijo, ¿por qué estoy aquí si ya me ungieron? Simplemente siguió tocando su arpa, cuidando su rebaño, preparándose sin saberlo. El corazón se fortalece cuando nadie te mira. La fe crece cuando no hay aplausos. Y ese crecimiento silencioso es el que sostiene las grandes victorias después. El cambio verdadero no te hace más ruidoso, te hace más firme. Te enseña a esperar sin rendirte, a creer sin ver, a seguir sin certezas. Te enseña a confiar en el tiempo de Dios, aunque el tuyo grite impaciencia. Hay quienes se desesperan porque no ven frutos, pero olvidan que los frutos solo crecen cuando las raíces se hunden profundo. Y a veces, mientras Dios te entierra en la tierra del proceso, tú crees que te está ocultando cuando en realidad te está sembrando. David no se convirtió en rey el día de su unción, sino el día en que decidió enfrentar a Goliat. Ese fue el momento en que la fe se volvió acción. Y no lo hizo desde la arrogancia, sino desde la convicción. Mientras todo el ejército temblaba ante el gigante, él recordó algo. El Señor que me libró del león y del oso, también me librará de este filisteo. Esa frase no era valentía improvisada, era el resultado de un proceso interior. David había aprendido a confiar cuando nadie lo veía. Y esa confianza lo sostuvo cuando todos lo dudaron. Y aquí hay algo profundo. El cambio no se prueba en los días tranquilos, sino en los días de batalla. No se revela en lo que dices, sino en cómo respondes cuando la vida te reta. Porque la transformación interior siempre se refleja en tus reacciones. ¿Quieres saber si has cambiado? Observa cómo respondes a lo que antes te hería. Fíjate si ahora eliges el silencio donde antes estallabas, si confías donde antes temías, si perdonas donde antes guardabas rencor. Esos pequeños gestos son señales de que algo en ti ya no es igual. Cambiar no es solo mejorar tu comportamiento, es renovar tu perspectiva. Es pasar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto?, a decir, ¿para qué me está pasando? Es entender que cada circunstancia trae una lección, que nada de lo que vives es casualidad. El cambio también implica perder versiones de ti que amabas. Hay etapas que deben morir para que otras nazcan, y eso duele, pero recuerda, las mariposas no se lamentan por haber dejado de ser orugas. Dios no destruye lo que eres, pule lo que no necesitas, y ese pulido a veces se siente como ruptura, pero lo que Él está rompiendo no es tu esencia, sino las capas que te separan de ella. Está rompiendo tus miedos, tus falsas ideas, tus límites aprendidos. Te está haciendo más liviano para que puedas volar más alto. Por eso, cuando el cambio duele, no pienses que Dios te ha abandonado. Piénsalo como una cirugía espiritual. Duele porque estás siendo sanado. Y cuando el proceso termine, mirarás atrás y entenderás que todo valió la pena. David no habría conocido su propósito si no hubiera pasado por el rechazo de su familia, la persecución de Saúl y la soledad de las cuevas. Cada etapa lo preparó para gobernar con sabiduría y compasión. El dolor fue su maestro. Y tú también tienes tus cuevas, tus desiertos, tus Goliats, pero no son castigos, son oportunidades. Dios los usa para demostrarte de qué estás hecho, porque el propósito no se descubre en los momentos fáciles, sino en las pruebas que te obligan a crecer. Así que no temas al proceso, no huyas del cambio. Lo que ahora te parece una pérdida puede ser la puerta a tu destino. Tal vez hoy sientes que todo se está desarmando, pero tal vez Dios simplemente está reorganizando tu vida para algo mucho mayor. A veces, lo único que te separa de esa nueva etapa es una decisión.
Dejar de ver el cambio como amenaza y empezar a verlo como invitación. Una invitación a confiar más, a creer más, a vivir con propósito. Y cuando aceptas esa invitación, la vida ya no se siente igual, porque entiendes que cada paso, incluso los más inciertos, te acercan al lugar donde siempre debiste estar. Eso es el cambio, no un final, sino un comienzo, el inicio de una historia que Dios aún está escribiendo contigo. Hay un punto en todo proceso de cambio en el que la transformación deja de ser una idea y comienza a sentirse como una batalla. Es ese momento en el que lo viejo y lo nuevo chocan dentro de ti y ninguna de las dos partes quiere ceder. Por un lado, el alma que busca avanzar, crecer, expandirse. Por el otro, los hábitos, los miedos y las memorias que te anclan al pasado. En ese punto, el cambio deja de ser inspirador y empieza a ser incómodo. Pero precisamente ahí, en medio de esa tensión, es donde el alma madura. El crecimiento siempre duele un poco porque te obliga a abandonar lo que era cómodo. Y la comodidad es traicionera. Te convence de que estás bien, incluso cuando estás estancado. Por eso, cuando Dios comienza a transformarte, muchas veces lo primero que hace no es darte respuestas, sino desacomodarte. Te quita los apoyos que ya no necesitas, te saca de los lugares donde te acostumbraste a sobrevivir y te enseña a depender de Él de una forma que nunca habías hecho antes. El cambio, en su etapa más profunda, no es una mejora externa, es una reconfiguración interna. Y esa reconfiguración implica renunciar a partes de ti que alguna vez te protegieron, pero que hoy te limitan. Porque no se puede entrar en una nueva temporada con la mentalidad de la anterior. Piensa en Moisés nuevamente. Durante años fue pastor de ovejas en el desierto, un hombre tranquilo, sin grandes ambiciones. Pero cuando Dios lo llamó, le exigió una transformación total. Le pidió que volviera al lugar de su fracaso, que enfrentara al faraón, que hablara cuando no se sentía capaz de hacerlo. Todo en él se resistía, pero si Moisés no hubiera enfrentado esa incomodidad, Israel habría seguido esclavo y él habría muerto con su potencial intacto. Esa es la verdad incómoda del cambio. No todos lo completan. Muchos se detienen justo cuando comienza la parte más dura, porque confunden la incomodidad con una señal de que algo está saliendo mal. Pero no, el dolor del proceso no es señal de fracaso, sino de progreso. Es la evidencia de que lo viejo está cediendo paso a lo nuevo. Mira lo que pasa con la oruga antes de ser mariposa. Llega un momento en el que tiene que encerrarse en un capullo oscuro, donde todo su cuerpo se desintegra antes de reconstruirse. Desde fuera parece que muere, pero en realidad se está transformando. Así también sucede contigo. A veces el proceso parece una pérdida, cuando en realidad es una metamorfosis. Dios no te destruye, te reconfigura, no te quita lo que eres, sino lo que te impide ser. Y aunque duela, es la única manera de revelar la fortaleza que llevas dentro. Pero hay algo más que suele dificultar el cambio: el entorno. Muchas veces no es tu falta de fe lo que te detiene, sino las voces que te rodean. Personas que con o sin mala intención te hacen dudar de lo que Dios está haciendo en ti. Has cambiado demasiado, te dicen como si fuera una crítica, o te recuerdan tu pasado cuando estás intentando escribir tu futuro. David conoció bien esa resistencia cuando se presentó ante el campamento de Israel y escuchó a Goliat desafiar al pueblo. Su propio hermano lo menospreció. ¿Qué haces aquí? Eres solo un muchacho. Esa frase pudo haberlo frenado, pero David había aprendido algo vital. Cuando Dios te da una palabra, no necesitas la aprobación de nadie. El verdadero cambio no busca aplausos, busca propósito. Y el propósito casi siempre te llevará a lugares donde serás incomprendido. No porque estés equivocado, sino porque estás creciendo más rápido que los demás. El precio del cambio es la soledad temporal, porque cuando decides avanzar, no todos te acompañan. Algunos preferirán quedarse donde están, otros se alejarán porque tu crecimiento los confronta. Pero no te aflijas, es parte del proceso.
Dios aparta a quienes no pueden sostener tu próxima temporada. La historia de Gedeón lo muestra con claridad. Cuando reunió a su ejército para enfrentar a los madianitas, Dios le dijo: tienes demasiados hombres, y comenzó a reducirlos uno por uno hasta dejarlo con apenas 300. Gedeón debió sentir miedo, pero entendió la lección. La victoria no depende de cuántos te acompañen, sino de cuán firmemente creas. Dios siempre simplifica antes de glorificar, siempre corta lo innecesario antes de multiplicar lo esencial. Y ese podar duele porque implica soltar relaciones, hábitos, creencias y a veces hasta sueños que ya no se alinean con su propósito. Pero sin esa poda no hay fruto. Jesús lo explicó con una imagen sencilla: todo árbol que da fruto, mi Padre lo poda para que dé más fruto. El cambio verdadero no te resta, te refina. Por eso cuando sientas que todo se está reduciendo, que las cosas se están yendo, que lo que tenías ya no está, no te desesperes. Puede que no estés perdiendo nada, sino ganando espacio para algo más grande. Y en medio de todo ese proceso hay algo que nunca debes olvidar. El cambio no depende de tu perfección, sino de tu perseverancia. No se trata de hacerlo todo bien, sino de no rendirte. El enemigo de tu propósito no es el fracaso, es el cansancio. Es esa voz que te dice: ¿para qué seguir si nada cambia? Pero la fe no se demuestra cuando ves el resultado, sino cuando sigues caminando aunque no lo veas. David no venció a Goliat porque era más fuerte, sino porque no se detuvo. Moisés no liberó a Israel porque era elocuente, sino porque obedeció. Y tú tampoco cambiarás porque un día todo encaje, sino porque seguirás creyendo cuando nada encaje todavía. La transformación no tiene fecha de entrega, tiene un ritmo divino, y ese ritmo, aunque lento, nunca se detiene. Cada paso que das, cada batalla interna que enfrentas, cada renuncia que haces, te está acercando más a la persona que fuiste creada para ser. Y llegará un día, sin fanfarria, sin aviso, en el que despertarás y te darás cuenta de que ya no reaccionas como antes, que ya no temes igual, que tu paz no depende de las circunstancias. Ese día entenderás que el cambio no fue un evento, sino una evolución, que no fue algo que pasó, sino alguien en quien te convertiste. Entonces mirarás atrás, no con orgullo, sino con gratitud, porque descubrirás que, incluso cuando no entendías nada, Dios sí entendía. Que cuando pensabas que estabas solo, Él estaba construyendo algo en silencio, y comprenderás la verdad más liberadora de todas, que el cambio no era un destino, sino un camino, que Dios no te estaba llevando a un lugar nuevo, sino devolviéndote a ti mismo, a la persona que siempre fuiste en su corazón. Hay un instante en el viaje interior en que el alma se da cuenta de algo esencial. El cambio que buscaba afuera debía comenzar adentro. No se trata de transformar las circunstancias, sino la mirada con la que las observas. Ese momento de revelación llega como un amanecer silencioso, no irrumpe, sino que ilumina. Es cuando comprendes que lo que te detenía no eran los obstáculos externos, sino las cadenas invisibles que tú mismo habías aceptado llevar. La verdadera libertad, esa que viene de Dios, no es hacer lo que quieras, sino liberarte de lo que ya no eres. Y esa libertad comienza cuando te atreves a mirarte sin disfraces. El cambio empieza con una pregunta simple pero honesta. ¿Quién soy realmente? Sin el miedo, sin el pasado, sin la culpa. Mucha gente busca cambiar su vida sin cambiar su mente. Quieren nuevos resultados con la misma forma de pensar, y eso es imposible. La renovación espiritual y emocional no llega a través del esfuerzo solamente, sino a través de una nueva perspectiva. Cambiar no es hacer más, es ver distinto, porque cuando cambia tu forma de ver, cambia tu forma de vivir. Jesús dijo: el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Esa lámpara no habla de la vista física, sino de la manera en que interpretas el mundo. Si tu mirada está limpia de resentimiento, de miedo o de culpa, tu interior se llena de claridad. Pero si tu visión está nublada por la desconfianza o el dolor,
todo se oscurece, aunque el día esté soleado. Por eso, el cambio más poderoso no ocurre cuando tus circunstancias se alteran, sino cuando tu percepción se renueva. Porque no es lo que te pasa lo que te define, sino cómo decides interpretarlo. Piénsalo, dos personas pueden vivir la misma experiencia y salir con conclusiones opuestas. Una puede hundirse en el dolor, la otra puede renacer en la esperanza. La diferencia no está en lo que les ocurrió, sino en lo que creyeron acerca de ello. Lo que te transforma no es el hecho, sino el significado que le das. Y es ahí donde Dios actúa con más sutileza. No siempre cambia tus circunstancias, cambia tu corazón para que las veas de otra forma. Es lo que hizo con José cuando fue vendido por sus hermanos. Desde la perspectiva humana, fue una injusticia. Desde la de Dios, una preparación. José pasó de ser víctima a ser instrumento de salvación, porque eligió interpretar su dolor a la luz del propósito. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Esa es la frase de alguien que entendió el poder de la perspectiva. Cada cambio profundo empieza cuando dejas de preguntarte, ¿por qué me pasó esto? Y comienzas a preguntar, ¿para qué? El por qué busca culpables. El para qué busca propósito. El por qué te mantiene atado al pasado. El para qué te proyecta hacia el futuro. Cambiar, entonces, no es borrar la historia, sino reconciliarte con ella. Es mirar tus heridas y descubrir que ya no duelen igual. Es darte cuenta de que el mismo lugar donde caíste puede convertirse en el punto donde otros se levanten gracias a tu testimonio. Pero este tipo de cambio requiere humildad. La humildad de aceptar que no tienes todas las respuestas, que tu forma de ver el mundo no siempre es la más acertada, que incluso el dolor puede ser un maestro. La humildad de rendirte a la voluntad de Dios, no desde la resignación, sino desde la confianza. Y esa confianza no nace de la lógica, sino de la fe. La fe no elimina las dudas, pero te enseña a caminar con ellas. No borra las preguntas, pero te da la fuerza para seguir aunque no las entiendas. Es una calma profunda que dice, no sé lo que viene, pero sé quién me guía. Mira la vida de David una vez más. Aquel joven que venció gigantes y lideró ejércitos, también lloró en cuevas, dudó, cayó y se levantó. En uno de sus momentos más oscuros, escribió, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. No dijo, aunque vea luz, ni aunque todo me salga bien, sino aunque ande en sombra. David no esperaba salir del valle para confiar, confió en medio de él. Eso es cambio interior, cuando tu paz ya no depende de la ausencia de tormentas, sino de la certeza de que no caminas solo. Muchos creen que cambiar es ganar, cuando en realidad cambiar es soltar. Soltar la necesidad de controlarlo todo, soltar las expectativas que te impiden disfrutar el presente, soltar la imagen que intentas sostener para que los demás te aprueben. El cambio no te pide que seas más, te pide que seas tú, porque cuando dejas de luchar contra lo que ya fue, empiezas a cooperar con lo que puede ser. El Espíritu Santo no puede llenar un corazón que aún está ocupado por el pasado. Por eso a veces, antes de añadir, Dios te vacía, no para castigarte, sino para hacer espacio. Y es en esa aparente pérdida donde surge lo más valioso, la autenticidad. Ya no necesitas impresionar a nadie ni competir con nadie. Aprendes a moverte con ligereza, con gratitud, con propósito. Descubres que no todo lo que termina es una derrota y que no todo lo que duele es malo. A menudo, los momentos más duros son los que abren los portales del alma. Es allí donde Dios susurra con más claridad, donde su presencia se siente más cercana. Cuando todo se derrumba, la única voz que queda es la suya, y ahí, en el silencio, Él te recuerda quién eres, su hijo, su hija, amado, elegido, capaz de comenzar otra vez. Quizás el cambio que esperas no se ha manifestado porque sigues luchando con la antigua versión de ti mismo. No puedes avanzar mientras defiendes al que eras. Hay que dejar morir algo para que algo nuevo nazca. Pero no temas. La resurrección es la especialidad de Dios.
Él no tiene miedo de tus ruinas, porque ve en ellas los cimientos de algo nuevo. No tiene miedo de tu pasado, porque su gracia ya lo cubrió. No tiene miedo de tus miedos, porque su amor los disuelve. Cambiar es volver a casa, no a la casa del pasado, sino al hogar interior donde habita la paz. Es dejar de correr buscando validación y descansar en la certeza de que ya eres suficiente, no por lo que haces, sino por lo que eres. Y cuando llegas a ese punto, el cambio deja de ser una meta y se convierte en un modo de vivir. Ya no buscas ser alguien diferente para merecer el amor de Dios. Cambias porque te sabes amado por Él. Ya no luchas por ser aceptado. Caminas sabiendo que lo eres. Ese es el cambio que transforma vidas, el que no nace del miedo, sino del amor. El amor que no exige perfección, sino presencia. El amor que te recuerda día tras día que aún estás a tiempo, que aún puedes empezar, que aún hay propósito. Y cuando ese amor entra en ti, lo viejo pierde poder, las cadenas se rompen, las sombras se disipan. Entonces entiendes, el cambio no fue una obligación, fue una invitación a vivir más libre, más consciente, más cerca de quien te creó. El cambio auténtico tiene una voz silenciosa, no llega con estruendo ni con promesas exageradas, se instala despacio, casi sin que lo notes, como el amanecer que transforma la noche sin pedir permiso. A veces ocurre después de una gran crisis, otras veces simplemente porque un día despiertas y entiendes que ya no puedes seguir viviendo igual. No es una decisión repentina, es una suma de despertares. Cambiar no siempre significa moverse de lugar, sino mirar el mismo lugar con ojos distintos. Es cuando te das cuenta de que lo que te rodea puede ser el mismo escenario, pero tú ya no eres el mismo actor. La voz interior que antes callabas empieza a hacerse oír. Y aunque al principio te desconcierta, poco a poco aprendes a reconocerla. Esa voz no es la del miedo ni la del orgullo, es la de Dios, hablándote en lo más profundo, donde ninguna otra voz alcanza. El cambio no se trata de volverte a alguien completamente nuevo, sino de recordar quién eres realmente. La vida te va llenando de capas, expectativas, culpas, decepciones, heridas. Llega un punto en que te confundes con ellas y olvidas tu esencia. Pero Dios no olvida. Él ve más allá del personaje que interpretas. Sabe dónde se escondió la versión pura, valiente y luminosa que un día fuiste, y con infinita paciencia comienza a retirarte las capas, una por una, hasta que vuelvas a reconocerte. Ese proceso no es fácil. Cada capa que cae revela una parte de ti que quizás no querías mirar. La transformación duele, no porque sea mala, sino porque implica honestidad. No puedes sanar lo que no te atreves a nombrar. Por eso el cambio siempre viene acompañado de momentos de silencio, de introspección, de preguntas que parecen no tener respuesta. Pero esas preguntas son la señal de que estás avanzando. Solo quien se atreve a preguntar está realmente despertando. Jesús nunca evitó las preguntas difíciles, las provocaba. Le preguntaba a los enfermos si querían ser sanados, a los discípulos qué pensaban de él, a los fariseos qué había en su corazón, no porque necesitara sus respuestas, sino porque sabía que la transformación empieza cuando reconoces tu deseo. Dios puede hacerlo todo, pero no obrará donde tú no lo invites. Por eso el primer paso del cambio es el permiso. Abrir el corazón y decir, sin máscaras, Señor, entra en mí y hazme nuevo. El cambio no se mide por cuántas cosas externas modificas, sino por la paz interior que vas recuperando. Es un proceso que se siente más que se ve. Un día, sin saber cómo, descubres que reaccionas distinto, que aquello que antes te hería ya no tiene el mismo poder, que puedes mirar tu pasado sin resentimiento. Entonces entiendes que el milagro no fue la ausencia de dolor, sino la presencia de fortaleza. Mucha gente busca cambiar su vida eliminando los problemas, pero el cambio más profundo ocurre cuando aprendes a enfrentarlos con una mente transformada. Dios no siempre te quita las tormentas, te enseña a caminar sobre el agua. Ese fue el mensaje que Pedro entendió aquella noche en medio del mar.
El milagro no era que el viento se calmara, sino que él aprendiera a confiar mientras aún soplaba. Esa es la fe que sostiene todo proceso de cambio, la que no necesita garantías, solo la certeza de que Dios está contigo. La fe no elimina el miedo, pero lo mantiene a raya, no borra la duda, pero te enseña a seguir adelante a pesar de ella. Es el hilo invisible que te une a algo más grande que tú, algo que no ves, pero que sabes que te sostiene. Cambiar también implica reconciliarte con el tiempo. Aceptar que no todo ocurre cuando tú lo deseas. Hay procesos que no se pueden acelerar porque requieren madurez. Así como una semilla no florece al día siguiente, tu transformación también tiene su ritmo. El desespero es enemigo del crecimiento. A veces Dios te detiene no para castigarte, sino para prepararte. Porque si te diera hoy lo que estás pidiendo, podrías destruirlo por no estar listo para sostenerlo. En los tiempos de espera se mide la verdadera fe. Es fácil confiar cuando todo avanza, pero el desafío está en mantener la esperanza cuando nada parece moverse. En esos silencios, Dios trabaja en lo que no se ve. Mientras tú crees que no pasa nada, Él está cambiando la estructura de tu interior, fortaleciendo las raíces de tu fe, enseñándote paciencia, dándote discernimiento. David lo entendió en sus años de espera. Ungido como rey, tuvo que pasar una larga temporada huyendo, escondido en cuevas, sin trono ni corona. Podría haberse quejado, podría haber dudado del propósito, pero no lo hizo. Aprendió a reinar primero sobre sí mismo antes de reinar sobre un pueblo. El cambio auténtico siempre empieza en el dominio interior. Quizá ese sea tu caso. Estás en la etapa donde todo parece quieto, donde el sueño todavía no se cumple, donde las promesas parecen lejanas. Pero no confundas pausa con abandono. A veces, la mayor prueba de fe es seguir siendo fiel en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que nadie ve. Cada acto de perseverancia es una declaración silenciosa que dice, creo aunque todavía no vea. Y cuando al fin llegue el momento, te darás cuenta de que todo tuvo sentido, que el tiempo que creíste perdido fue tu mejor maestro, que el dolor que pensaste inútil fue el cincel con el que Dios dio forma a tu carácter, que las puertas que se cerraron te protegieron de caminos equivocados. El cambio no es una línea recta, es una espiral. A veces parece que vuelves al mismo punto, pero no es así. Ahora estás en un nivel más alto, viendo desde otro ángulo. Vuelves al mismo tema, a la misma herida, pero con una conciencia distinta. Ya no reaccionas igual. Y eso es suficiente señal de que estás creciendo. Llega un momento en que el cambio deja de doler. Deja de ser lucha y se convierte en fluidez. Comienzas a moverte con la vida, no contra ella. Ya no temes lo incierto, porque entiendes que incluso lo desconocido forma parte del plan. Te vuelves más paciente, más compasivo, más sabio. Aprendes a escuchar antes de hablar, a perdonar antes de juzgar, a confiar antes de rendirte. Esa serenidad no llega de un día para otro. Es el resultado de haber atravesado el fuego y no haber perdido la fe. Es la paz de quien ha visto cómo Dios transforma incluso las cenizas en propósito. Cambiar al final no es dejar de ser tú, sino volver a ti con más luz. Es despertar del letargo de las excusas, de los algún día, de los no puedo. Es mirar tu reflejo y reconocer que la persona que ves ya no necesita demostrar nada, solo vivir desde la verdad. Y esa verdad es simple. Eres obra en proceso, pero también promesa cumplida. Dios no ha terminado contigo. Lo que empezó en ti lo llevará a su plenitud. Todo lo que perdiste, todo lo que dolió, todo lo que esperas, tiene un propósito más grande del que imaginas. Así que sigue, incluso si el camino parece largo, incluso si a veces no ves luz, cada paso cuenta, cada pequeño avance importa, porque aunque no lo notes, ya estás cambiando. Y cuando mires atrás, verás que no fue la vida la que cambió, fuiste tú.